Dios les bendiga, muy buenos días, reciban un cordial saludo acá desde la Iglesia de Cristo de Benecer, desde la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Para nosotros es una bendición nuevamente poder estar acá en nuestro programa conversando de la palabra de Dios. Habíamos dejado unos martes de no podernos conectar debido a que realizamos unas actividades, pero gracias al Señor ya estamos acá para continuar con este bendito programa y poder conversar juntamente con usted acerca de la palabra del Señor. Recuerde que si tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación, puede escribirnos acá al chat de Facebook y ahí nosotros estaremos atendiendo cualquier comentario. Gloria a Dios, qué enorme bendición y privilegio el estar una vez más aquí con ustedes. Estoy tan contenta y tan agradecida con el Señor por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros, y yo sé que con usted también, ¿verdad? Es un regalo de Dios el estar aquí una vez más conversando de la palabra del Señor. Esperamos que este tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones pues sea de edificación para su vida, porque ese es el propósito, ¿verdad? Que usted y yo seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén, claro que sí. Vamos a tratar de desarrollar este tema con el propósito de que usted sea bendecido. Y hoy le queremos hablar de un tema que nosotros le hemos titulado la sangre de Cristo. Es bien importante que nosotros hablemos de este tema, pues de la sangre de Cristo, porque es de amplio conocimiento en la vida del cristiano esta frase, la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos los beneficios de la sangre de Cristo, ni sabemos utilizar la sangre de Cristo, si se podría llamar de esta manera utilizar, ¿verdad? Para poderme dar a entender. Entonces, la sangre de Cristo definitivamente se deriva del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por medio de esa sangre hemos sido nosotros absueltos y perdonados de todos nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Entonces, para poder desarrollar este tema, yo quisiera que pudiéramos ver en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 22. Si podemos leerlo, por favor. Claro que sí, y dice la palabra: y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la lengua que está en la vasija, en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Mire qué tremendo esto. Ahora aquí está hablando de Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿verdad? Que dijo el Señor en el versículo 21 que se tenía que matar un cordero y que se tenía que comer el cordero asado al fuego, y que la sangre de Cristo, la sangre de este cordero, se tenía que untar la sangre en la vasija, y se tenía que rociar el dintel y los dos postes de la puerta. ¿Con qué propósito? Para que cuando el Señor pasara ahí y viera la sangre, no permitiera que el destructor entre en vuestras casas para heriros. Entonces aquí podemos ver algo muy importante, que la sangre de Cristo tiene que estar rociada en la puerta. ¿Por qué razón? Para que el destructor no entre a nuestras casas para poder herirnos, para poder destruirnos. Y una de las cosas que este destructor hacía era que hería a los primogénitos, quiere decir que hería a los hijos. Y entonces es por eso que de desarrollar este tema, que le hemos puesto la sangre de Cristo, porque nosotros la debemos de rociar en nuestra casa para evitar así que el destructor lastime y dañe a nuestros hijos, ¿verdad? No, mira qué importante y qué valiosa es la sangre del Señor Jesucristo. Y mira qué tremendo, porque al nosotros rociar la sangre, no solo sobre los dinteles de las puertas de nuestra casa, sino que también sobre nuestras vidas, eso nos va a proteger, como que nos va a blindar de cualquier plaga que el enemigo quiera meter a nuestra vida, ¿va? Claro. Y no va a permitir que entre a nuestras casas y que toque. Bueno, aquí dice que principalmente a los primogénitos, ¿verdad? Que es a nuestros hijos. Entonces, cada vez que nosotros
nosotros tenemos que rociar la sangre de Cristo sobre nuestra casa. Sí. ¿Para qué? Para que la plaga, la destrucción no entre a nuestros hogares y no toque la vida de nuestros hijos también. Claro, claro. Entonces podemos ver ahí en la imagen como un ejemplo de que se tenía que rociar esa sangre, ¿verdad? En el dintel, en la parte de arriba y en los dos postes. Es importante que nosotros podamos mencionar algo que dice la Escritura en uno de los salmos, que nosotros somos puertas. Dice la Escritura: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Entonces quiere decir que no solo la sangre de Cristo la tenemos que rociar por fe en los dinteles y en los postes de las puertas de nuestra casa, sino que también la debemos de rociar en nuestra vida, porque nosotros somos puertas, según la Escritura, así dice, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que rociar la sangre de Cristo? Porque es una señal de que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido liberados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando el destructor ve la sangre, se acuerda de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la derrota de él, y entonces ya no nos puede tocar ni a nosotros ni a nuestra familia. Es por eso que hoy hemos decidido con mi esposa enfocarnos específicamente en eso, en que la sangre de Cristo debe estar rociada en nuestra casa para que no toque a nuestra familia. Amén. Amén, así es. Ok, entonces ahorita vamos a ver otro pasaje de la Escritura que está en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 2. Si lo podemos leer, por favor. Y según la ley, casi todo el purificado es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sí, qué tremendo eso, ¿verdad? Porque vemos algo muy importante. Dice, casi todo es purificado con sangre. Lo que no es purificado con sangre va a ser purificado con fuego, pero eso ya es de juicio, ¿sí? Porque dice el libro de Pedro que esta tierra va a ser sometida a un fuego, ¿verdad? Todos sus elementos van a arder. Pero la sangre de Cristo purifica, porque la sangre de Cristo fue derramada para que hubiera perdón. Entonces vemos aquí que esta palabra purificado significa... Viene de la palabra catarizo, de la palabra griega 25:11, ¿verdad? Dice que significa limpiar, liberar de toda mezcla. Qué tremendo, porque por eso es que Dios abomina las mezclas. Sí. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dio su sangre genuina y verdadera para que no nos mezclemos con otros tipos de personas, ¿verdad? Porque Dios se constituye enemigo de aquel que se hace enemigo del mundo, porque Dios aborrece las mezclas. Por eso es que Él nos da su genética, que es su sangre, para que nosotros tengamos un linaje real y podamos ser real sacerdocio. Por eso es que nosotros debemos de cuidar la sangre de Cristo, que ahora es nuestra, porque por medio de esa sangre nosotros somos constituidos, o mejor dicho, tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios, para luego convertirnos en reyes y sacerdotes. Entonces hay que aborrecer toda mezcla. No, y mira qué gran privilegio el que tenemos nosotros, de que el Señor dio su vida, sí, derramó su sangre preciosa para comprar a nosotros, para limpiarnos, para purificarnos. Y yo creo que nosotros debemos de valorar ese sacrificio y no debemos de pisotear la sangre del Señor Jesucristo, claro, ¿verdad? Sino que debemos de ser también templo y morada santa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ese fue un sacrificio por amor, que Él dio su vida para perdón de nuestros pecados, y debemos de aprovechar esa bendita sangre, esa preciosa sangre que Él derramó para limpiarnos, para purificarnos. Así y es. para hacer luz a donde quiera que vayamos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? Ninguna. Entonces nosotros debemos de ser luz. ¿Por qué? Porque el Señor dio su vida, derramó su sangre Claro. preciosa, y ese es un gran privilegio, que éramos inmerecedores de ese sacrificio, Totalmente de ¿verdad? acuerdo. Entonces la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos redime de todo pecado, y aprovechemos esos beneficios que trae la sangre de Cristo. Claro, totalmente de acuerdo, porque nosotros debemos de comprender, como bien decía mi esposa, que ahora somos luz, ahora somos una nueva genética, ahora somos una nueva criatura, y entonces debemos de comportarnos como tal. No, y fíjate también que ahorita el Señor me ponía en mi mente de que la sangre de Cristo también nos trae sanidad, Amén. ¿verdad? Él nos sana de cualquier enfermedad, ya sea que podamos
adquirir de nuestros antepasados, o puede ser que de ahorita que tú hayas adquirido cualquier enfermedad. La sangre de Cristo Sí, es nos cierto. limpia, nos cambia la genética y nos da una genética nueva, o sea, nos purifica nuestra sangre, y Él puso su sangre en nosotros, viéndolo espiritualmente, ¿verdad? Claro, total. Por eso es que dice la Escritura que cuando nosotros tomamos la Santa Cena indignamente, muchos se enferman, pero cuando la tomamos dignamente, si aprendemos por espejo, cuando la tomamos dignamente, entonces hay sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la copa que nosotros tomamos es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y el pan es su carne, entonces hay una sanidad. Y como bien decía mi esposa, nosotros necesitamos ese cambio de genética, ¿verdad? Necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados. ¿Por qué razón? Porque nosotros heredamos desafortunadamente cosas sin provecho de nuestros padres, de las cuales debemos de irnos despojando. Pero también hay que admitir algo, también heredamos cosas buenas. Por eso dice la Biblia, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Ahora, esa sangre preciosa, como dice aquí el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, por favor. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, por eso es que la sangre que ahora nosotros tomamos, que es el vino, y la sangre que ahora rociamos, ya no es una sangre literal como era en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 22, que leímos anteriormente, porque era de un corderito animalito. Ahora nosotros rociamos la sangre de Cristo espiritualmente de un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. Es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es perfecto. Y esa perfección, a través de su sangre, nos perfecciona a nosotros también, ¿verdad? No, yo creo que vamos siendo poco a poco perfectos, ¿verdad? No, Claro. no, porque el ser humano no es perfecto, pero el Señor nos da ese privilegio de poder llegar a ser perfectos tal y como Él es, a su imagen, Claro, ¿verdad? claro. Entonces miren qué tremenda bendición y qué beneficio el que nos trae la sangre de Cristo, que nos lleva a hacer algún día, llegar a ser perfectos como Él es. Así es, así es. Mira qué lindo eso que tú has dicho, ¿verdad? Entonces sigamos aquí avanzando. Ahora, miremos Primera de Pedro. a Primera de Pedro 1:2, por favor. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Ajá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Sí, qué tremendo. Entonces acá es donde quiero yo sentar una base bíblica de que nosotros tenemos que rociar la sangre de Cristo, ¿verdad? Aquí es donde podemos poner en Primera de Pedro que sí podemos rociar la sangre de Cristo. Ahora, la podemos rociar en las puertas, en el dintel y en los postes, pero también en nuestra vida, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Por qué? Porque eso, según dice aquí Primera de Pedro 1:2, dice que es por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí ya vimos que es importante que nosotros rociemos la sangre de Cristo. Ahora, yo quisiera que miráramos acá Marcos 14:38. ¿Qué dice Marcos 14:38? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne les es débil. Ajá, muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Ok, solo quiero que regresemos al verso anterior. Solo quiero decir algo acá de Primera de Pedro 1:2, ¿verdad? Miremos acá, solo quiero señalar otra antes de seguir leyendo ese pasaje. Solo quiero enfocarme en el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Entonces, esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, ¿verdad? Ahora ya nosotros, por medio de esa sangre,
tenemos una nueva esperanza, ¿verdad? Tenemos una esperanza de que aunque muramos, vamos a vivir, ¿verdad? Y si el Señor viene, pues nos va a llevar, y si estamos vivos, nos va a llevar completamente, ¿verdad? Entonces solo eso quería yo señalar acá de este pasaje. Y ahora yo quiero que miremos un beneficio, ¿verdad?, de la sangre de Cristo. Y ese beneficio es que la sangre de Cristo redime, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra redimir? Dice que liberar contra recepción de un rescate, liberar mediante el pago de un precio de rescate, redimir. Ok, entonces redimir es que el Señor con su sangre pagó un precio de rescate por ti y por mí, ¿verdad? Nos liberó mediante un pago, y ese pago es su sangre preciosa. Esa palabra preciosa pues se puede interpretar como hermosa, pero preciosa habla de precio, es una sangre de alto precio. Entonces quiere decir que tú y yo valemos muchísimo. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Cristo. Entonces, cuando la sangre de Cristo es rociada en nuestra vida, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el destructor no nos ataca. El destructor no viene y ataca nuestra casa. Por eso dice la Escritura que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. ¿Por qué? Porque está la sangre de Cristo rociada en el dintel. Muy bien. No, y somos un precio incalculable. Totalmente de ¿ya? acuerdo. Y mira, dice, nos libera de contracepción, nos libera de cualquier también maldición ancestral. Exacto. De cualquier pecado, de cualquier cosa que tal vez tú no has podido dejar. La sangre de Cristo te redime, te cambia, te transforma y te libera. Sí. ¿Ya? Sí, nos libera de toda maldición. Sí, muy bien. exactamente. Y ahorita, eso que tú decís ahorita, vamos a leer, vamos a concatenarlo con Primera de Pedro 1:8, si me hace favor de leerlo. 1:18. 1:18, perdón. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. Ok, entonces veamos algo aquí muy importante. No fuimos redimidos de la vana manera de vivir heredada, lo que tú decís de la genética, ¿verdad? Que heredamos de vuestros padres. Pero lo que me llama la atención es que no fuimos redimidos con oro y plata, que son, podría decirse, los minerales de mayor precio, de la cual depende el giro comercial, ¿verdad? Quien tiene más oro es porque su moneda vale más, ¿verdad? Sino que note que no fuimos redimidos con cosas, voy a poner acá esta palabra, terrenales. No fuimos redimidos con cosas terrenales, no fue una sangre terrenal la que se derramó por nosotros, sino que fue una sangre divina, una sangre celestial, una sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Entonces sigamos leyendo el versículo. Sí, porque somos 19. peregrinos, ¿verdad? No somos de esta tierra, sino que somos de allá del Señor, de allá arriba. Sigamos, leamos el versículo 19, por favor. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Okay, entonces fuimos redimidos, note que fuimos redimidos por la sangre preciosa, la sangre de Cristo. Entonces, perfectos. Exactamente, entonces fuimos redimidos de la vana manera de ir y dar a nuestros padres, como tú decís, las herencias, ¿verdad? Sí, ¿no? Y qué tan importante es que uno pueda desechar, ¿verdad? Cancelar cualquier herencia ancestral que uno puede estar heredando de nuestros antepasados, ¿verdad? Claro. Y la sangre de Cristo nos redime y nos hace aptos para que podamos renunciar a esas cosas. Sí, y nos hace aptos para llegar a ser perfectos. Claro que sí. Entonces, ahora, si tú tienes alguna herencia ancestral, por ejemplo, alguna enfermedad que Genética. sucedió, que le pasó a tu papá, que le pasó a tu abuelo, pues esa es una herencia. Entonces ahí es donde se utiliza la sangre de Cristo para poder proclamar que nosotros hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y renunciar a toda herencia ancestral. Ahora, otra cosa muy importante también es que si tú ves que en tus padres hubo divorcios, en tus abuelos hubo divorcio, entonces tú lo que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente, que tienes que utilizar la sangre de Cristo para que se pueda destruir todo espíritu de divorcio en tu vida y que nosotros podamos ser verdaderos y para poder ser verdaderamente libres. Entonces para eso es este conocimiento, para que el destructor
al ver la sangre rociada en tu vida, en tu familia, en tu casa, ya no pueda utilizar las maldiciones ancestrales y venir a destruir tu vida, porque ahora somos una nueva genética, somos una nueva familia, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas a través de la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Qué tremendo, la verdad que somos bienaventurados de esa preciosa sangre. Ahora, miremos otro pasaje aquí, siempre hablando de que la sangre nos redime. Miremos aquí en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, por favor. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras? Ok, entonces notemos algo aquí también muy importante. Señalamos aquí que el Señor nos redimió de toda iniquidad. Y aquí quiero seguir con el tema de la familia, porque dice la Escritura que Dios visita la iniquidad de quienes, de los padres. De los padres, voy a poner aquí, de los padres sobre, mira, sobre, es un peso sobre los hijos, ahora hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, para eso el Señor derramó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para abolir esta herencia, esta iniquidad, porque nosotros no sabemos qué iniquidad cometieron nuestros padres, porque hay cosas que nuestros padres no nos van a contar, ¿verdad? O nuestros abuelos. O nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, sino que ahora hemos sido redimidos de toda iniquidad. Pero ahora te quiero poner un beneficio de la sangre de Cristo. Por ejemplo, dice la Escritura que cuando Abraham diezmó, le fue contado a su bisnieto, a Leví. Entonces, esas son buenas herencias. Esas son las herencias que vienen a través de la sangre de Cristo. Porque Abraham pudo diezmar cuando le dieron pan y cuando le dieron vino, según Génesis 14. Entonces, él tomó la sangre de Cristo, porque Melquisedec se la dio, y entonces él pudo diezmar, y entonces pudo bendecir a sus generaciones, porque Abraham fue papá de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Leví. Entonces Abraham, por medio de la sangre de Cristo, él ya redimido, pudo hacer una buena obra de obediencia en dar su diezmo, y con ello trasladar una bendición generacional hasta su bisnieto Leví. Entonces la sangre de Cristo te corta todas las maldiciones, pero también te habilita a ti para que puedas bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a todas las generaciones que el Señor en su misericordia te va a dar, ¿verdad? Amén, sí, no, y el Señor ahorita ponía en mi mente de que si hay pecados ocultos en ti, o si hay cosas Exacto. que al Señor no le agradan y que tal vez el Señor ya puso en tu corazón el decir déjalas, o deja de estar viviendo la forma en que has estado viviendo, ¿verdad? Actuando. Pues hoy, a través de su sangre preciosa, el Señor te puede redimir, te puede hacer libre de cualquier pecado, ¿verdad? Sí, y no solo de pecado, sino que también a veces uno trae cositas como el mal carácter, también, que es algo tan pequeño, pero a la larga te perjudica, y eso te puede impedir a que tú alcances los galardones que el Señor tiene para tu vida. Y la preciosa sangre de Cristo nos va a ayudar a dejar el mal carácter, a dejar muchas cosas que nos impiden el avanzar en el camino del Señor. Totalmente de acuerdo contigo. Aprovechemos la sangre de Cristo. Y por último, ya para ir finalizando, otro beneficio. Nos acerca a Dios. Nos acerca Qué a tremendo. Dios. Eso es lo que nosotros para que queremos. tú te puedas sentir hijo y no te sientas menospreciado, ¿verdad? Pues mira, nos acerca a Dios. Lo estamos enfocando, recuerda, de que el destructor no toque tu casa, ¿sí? Que el destructor no toque tu casa. Y entonces, para que no toque tu casa, tiene que estar la sangre de Cristo ahí rociada, ¿verdad? Y vimos que la sangre de Cristo nos redime. Ahora la sangre de Cristo nos acerca. Y miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
acercados por la sangre de Cristo. Qué tremendo, ¿va? Cuando andábamos perdidos en el mundo, cuando no valíamos nada, cuando nadie daba un centavo por nosotros, el Señor puso sus ojos en nosotros, Sí. y nos hizo herederos de Él y acercarnos a Él, Sí, ¿verdad? nos acercó. Nosotros estábamos alejados de los pactos y de las promesas. Y entonces viene el Señor, Dios Todopoderoso, y hace un pacto eterno, un pacto nuevo, un pacto con mejores promesas, el cual derrama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para acercarnos a Él. Por eso dice la Escritura: acercaos con confianza a Dios y Él se acercará a vosotros. También dice la Escritura: venid y razonemos, dice el Señor, si tus pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana quedarán, y si fueren rojos como el carmesí, como blanca nieve quedarán. ¿Por qué? Porque es el beneficio de la sangre de Cristo que nos acerca a Dios. Yo no estoy haciendo una invitación a alguien para que pueda pecar, no, de ninguna manera, sino lo que estoy tratando de decir es que no te alejes del Señor, porque el que se aleja de Dios su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza, sino que este es tiempo de acercarnos a Dios, de buscar a Dios y de ser rociado con su sangre para ser cercanos a Él, ¿verdad? Tremendo, porque tenemos un Dios tan, pero tan bueno, tan misericordioso, Sí. que Él, si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hoy está ahí con los brazos abiertos, esperándote. ¿Para qué? Para que tú te acerques a Él, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser rociado con la sangre de Así Cristo, y es. que tú puedas alcanzar estos beneficios tan hermosos que el Señor nos da. Así que si tú nos estás escuchando y tú aún no te sientes amado también, o no te sientes hijo, pues hoy el Señor te dice: acércate a mí, porque mi sangre preciosa te quiere redimir de todos tus pecados y de todas las maldiciones ancestrales, ¿no? Claro. Entonces, hoy recuerda, acerquémonos a Dios. Este es tiempo de acercarnos a Dios. Y si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y por eso es que, ¿por qué Él se acercará a nosotros? Porque va a ver, no nos va a ver a nosotros, sino que va a ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Va a ver la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Así que hoy hemos aprendido un poquitito de lo que es la sangre de Cristo. Recuerda, la sangre de Cristo debe ser rociada en el dintel y en los postes de las puertas de nuestra casa. Debe ser rociada en nuestra vida, y porque es una bendición poderosa que nuestro Dios nos dejó para santificarnos, para redimirnos y para acercarnos a Él. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén, así es. Esperamos que esta pequeña palabra del Señor pues se haga vida en ti, y que tú puedas poner por obra, ¿verdad? Y que tú puedas meditar en tu corazón y decirle: Señor, ayúdame, redímeme con tu sangre preciosa, porque yo necesito esa redención sobre mi vida. Yo necesito cambiar, yo necesito un cambio, necesito ser transformado. Y yo creo que hay esperanza en el Señor, y todavía hay tiempo para que nosotros nos podamos limpiar a través de su sangre preciosa, para que nosotros a través de esa bendita sangre podamos purificarnos también y ser transformados, ser cambiados. Así que te dejamos esta porción de la palabra para que tú vayas delante del Señor y platiques con Él, y que tú te pongas a cuentas con Él. Que el Señor te bendiga. Amén. Por hoy llegamos al final de nuestro programa. Que el Señor te bendiga. Nos seguimos viendo el próximo martes acá en la página de Iglesia de Cristo de Benecer en Hermosillo, Sonora. Muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Bendiciones.